Muy buenos días, señor obispo, preciados amigos. Gracias en primer lugar por la invitación. Felicidades por el simposio. La verdad es que tratar de articular unas palabras después de esta música extraordinaria resulta difícil, pero en cualquier caso también es un preámbulo extraordinario que serena el espíritu, apacigua y permite también, tal vez, situarse en lo que trataré de presentar aquí, que es lo que voy a abordar y que dio a título a la ponencia que está en el programa. Se trata de pensar la clase de religión no solo como un lugar de transmisión de conocimientos, sino también y particularmente como un lugar de experiencia. Eso es lo que voy a tratar de abordar aquí y subrayar sobre todo cómo la clase de religión puede ser un modo de educar el sentido de trascendencia de la persona. Eso es lo que me propongo desarrollar, ahondar en esta última exposición de la mañana, que he tenido la suerte de poder desarrollar aquí en Donosti. Parto de tres cuestiones preliminares que quiero en primer lugar exponer para luego ir a la materia prima de la cuestión, que es qué significa educar el sentido de la trascendencia que está inherente en todo ser humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se articula eso? ¿Qué instrumento requiere desarrollar esta forma de educación en el ser humano? Parto de una primera cuestión preliminar, y es que el saber religioso, la clase de religión, tal y como se desarrolla, es un marco idóneo para transmitir conocimientos que son fundamentales para tener una correcta interpretación de la cultura, la literatura, el arte, la filosofía que se han desarrollado a lo largo de 2000 años en la tradición occidental. De hecho, yo creo que es el mejor antídoto a la ignorancia oceánica de nuestros universitarios en materia bíblica, religiosa o en materia simplemente espiritual. Solo por eso ya es valiosa. Solo por eso ya es muy valiosa. En la medida en que observamos de qué manera las consecuencias de la ignorancia de este saber en los ámbitos donde se cultivan las humanidades en la universidad. Colegas universitarios agnósticos, incluso ateos, reivindican el valor del saber religioso en el ámbito de primaria, secundaria y bachillerato, ya simplemente como instrumento de transmisión cultural. En este punto no cabe duda de que hay un acuerdo, hay un consenso marco entre quienes enseñamos en la universidad y constatamos la importancia de este saber en la escuela y en los institutos. Hay una segunda cuestión preliminar, que es la que yo trataré luego de extender aquí. Es un lugar de transmisión, pero también es un lugar de experiencia, la clase de religión. Y de lo que quiero hablar aquí es qué tipo de experiencia puede suscitarse en esa denominada clase de religión, ¿no? De qué manera es una ocasión, un kairos, un momento oportuno, para suscitar en el educando el sentido de la trascendencia, la apertura a la trascendencia. De qué manera puede ser un entorno adecuado. No cabe duda que lo primero es fundamental, pero lo segundo también. Al fin y al cabo, para transmitir conocimientos no se requieren ni personas, simplemente artefactos bien equipados, buenas brújulas y unas autopistas informativas que permitan entender bien esos conocimientos. Y sin embargo, lo que ocurre en un aula es un encuentro entre un educador y un educando. Y ese encuentro es un lugar de experiencia. Y ese encuentro puede suscitar la apertura a lo trascendente.
Naturalmente eso solo dependerá del educador y el educando, de las convicciones del educador y de su capacidad de transmitir eso que vive, eso que anhela, eso que experimenta en su ser. Sin encuentro interpersonal no hay acto educativo. Puede haber transmisión de conocimientos, pero el acto educativo, al menos tal y como yo lo concibo, requiere ese encuentro entre educador y educando. Por eso lo que voy a ahondar no es tanto los conocimientos, sino la clase de religión como lugar de experiencia. Y la tercera cuestión preliminar tiene que ver con algo que de algún modo ya se ha dicho en la presentación del profesor Esteban, cuando se refería que es un ámbito donde pueden cultivarse las distintas modalidades de inteligencia. Ustedes saben que desde que Howard Gardner en el 83 teorizó sobre las inteligencias múltiples, el cuadro pues ha sido ampliado, complementado, desarrollado ulteriormente por distintos investigadores, ¿no? Han pasado 30 años desde aquel libro. Fue publicado en el 83, estamos en el año 2013. Pues bien, yo creo que la clase de religión es un ámbito particularmente idóneo para desarrollar 3 de las 10 modalidades de inteligencia que en el presente están ya tipificadas y desarrolladas teóricamente, ¿no? Por un lado, la inteligencia de carácter social o interpersonal. Es un lugar donde es posible interaccionar, establecer vínculos, y no solo de una manera neutra. Se puede y se debe precisar que es un vínculo de calidad. Aspiramos a que nuestros educandos tengan vínculos de calidad y, por lo tanto, los valores que transmitimos, las virtudes que transmitimos, aspiran a que desarrollen esta habilidad social que les permita tener vínculos, crear comunidades de calidad. Inteligencia social. Inteligencia emocional. En la medida en que esta modalidad de inteligencia se puede desarrollar transversalmente, también en el ámbito de la clase o del saber religioso se puede transmitir. En la medida en que, a través de los textos sagrados, a través del aprendizaje de la sabiduría espiritual que emana del Nuevo Testamento, uno puede aprender también a canalizar emociones negativas, expresar correctamente emociones positivas e identificar en su propio ser emociones tóxicas y emociones tonificantes o nobles, ¿no? No cabe duda de que la envidia no es una emoción noble, tampoco lo es el miedo o la angustia o el temor, y tampoco lo es la ansiedad, ¿no? No cabe duda que desde la clase de religión podemos también ayudar al educando a gestionar de un modo más inteligente su fondo emocional. Pero la inteligencia emocional la inteligencia que de un modo claro desarrolla la clase de religión es la inteligencia espiritual. La indagación por el sentido, la pregunta última, la valoración del tipo de vida que tengo, el asombro por la realidad, la experiencia de la propia finitud, la religación a un ser absoluto. Todo este tipo de habilidades, operaciones, potencias que derivan de la inteligencia espiritual tienen un lugar de desarrollo óptimo, aunque no único, pero óptimo, en la clase de religión. Por eso me parece que, parecido con un lenguaje contemporáneo, en la clase de religión podemos desarrollar un trípode donde se sostiene una personalidad madura y equilibrada. Y el trípode está constituido por la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual y la inteligencia social. Entro ya en educar el sentido de trascendencia. Y para eso me permito, obviamente, aclarar el término. Si uno entra en un diccionario de
teología o de filosofía de la religión o de antropología, se va a encontrar dentro de la voz trascendencia una gran cantidad de significados distintos. De lo que se trata es de pensar de qué hablamos cuando decimos, en primer lugar, que el ser humano es un ser trascendente, un ser que tiene capacidad para trascender. Eso es algo que no solo está en el ADN de la antropología filosófica de raíz cristiana. Naturalmente que uno, esta afirmación del ser humano como un ser trascendente, pues la puede hallar ya, por supuesto, en San Agustín, o en Pascal, o en Søren Kierkegaard, o en los grandes pensadores medievales como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero lo interesante es constatar que esta afirmación, el ser humano es un ser que tiene la capacidad de trascender, es algo que también se ha afirmado desde otras tradiciones espirituales muy lejanas a la tradición cristiana y desde planteamientos que no son explícita y claramente confesionales. Con lo cual quiero mostrar primero una idea de trascendencia de carácter antropológico y luego obviamente me referiré a qué es la trascendencia desde una perspectiva teológico-cristiana. Trascender. La palabra latina ilumina, como siempre la etimología da ya una riqueza semántica del vocablo, ¿no? ¿Qué es trascender? Propiamente es cruzar un límite, cruzar un umbral, ir más allá. Trans, esta partícula que también es ese prefijo de la palabra transgreder o transgresión, indica este proceso de cruzar, superar, ir más allá de eso que constituye el marco referencial donde estamos. Pero ascender es elevarse. Mientras que transgresión se refiere a cruzar el límite moral, por lo tanto, estrictamente en cruzar el límite que marca un ordenamiento jurídico o moral, el trascender es cruzar un límite para elevarse. De tal modo que desde este lugar donde llego, tengo una contemplación más amplia de la realidad. Una contemplación mucho más panorámica. Pero el trascender siempre requiere esfuerzo y voluntad de interrogarse por lo que hay más allá del límite. Lo pondré con distintos ejemplos para mostrar que esto del trascender se dice de muchas maneras. Hay un modo de trascender que es el que observamos en el conocimiento. Pienso, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia. En el científico, esa capacidad de trascender le es connatural. No se contenta con conocer lo que ya conoce. Se pregunta por conocer lo que está más allá de los límites conocidos e indaga en terrenos por explorar. Sin esa dinámica de trascendencia, de apertura a lo desconocido, no hay desarrollo científico alguno. Hay desarrollo científico cuando uno se interroga por lo que todavía ningún ser humano se había interrogado. Y entonces entra en otro terreno. Y cuando lo tiene apamado, cuando puede teorizarlo, cuando puede formular leyes de carácter general sobre ese nuevo terreno, observa que hay un límite. Se acerca al límite y se interroga por lo que hay más allá de ese límite. Y ese es el desarrollo de la trascendencia horizontal, esa búsqueda del conocer que es constitutiva del ser humano. Primera frase de la metafísica de Aristóteles. Todos los seres humanos, por naturaleza, desean conocer. En algunos casos este deseo es tan intenso que se convierte en vocación y se convierte en profesión. Y estamos frente a un científico que trasciende los conocimientos que hasta aquel momento se sabían de la célula viva o del cosmos o del cerebro humano. Es el trascender en el conocimiento. Voy a poner otro ejemplo del trascender, para que observen que
Este cruzar un límite, ese interrogarse por lo que hay más allá, esa incomodidad en la finitud, eso es trascender, es propia del ser humano a lo largo de la historia, ¿no? La trascendencia en el arte. Tengo en la mente las cartas a Theo de Vincent van Gogh, ¿no? Cuando uno lee esas cartas, ¿qué observa? Que lo que le pasa a Van Gogh es que quiere trascender, realizar una obra que exprese genuinamente la luz y la belleza. Y por eso busca los ámbitos, los lugares donde puede encontrar esa luz y puede crear una obra que exprese más genuinamente la belleza. En el corazón de un artista hay un ser que trasciende, que no le basta con los estilos artísticos al uso, sino que desea expresar algo que todavía no ha sido expresado. Y eso lo observamos en el ADN de un músico, y en el ADN de un poeta, y en el ADN de un pintor. La voluntad de trascender en la expresión de la belleza. Es la trascendencia artística. La primera es la trascendencia del conocimiento. Esta es la trascendencia artística. ¿De qué manera lo observamos en la música? San Agustín dedica un pequeño diálogo a la música, el de música. Y dice textualmente, y yo escuchando este coro, inmediatamente me evocaba este párrafo del de música de San Agustín, decía, la música es un modo también de orar que nos eleva, nos trasciende a un reino no visible, a la esfera de Dios. Tiene esa capacidad de transportarnos, de elevarnos, de tomar distancia del mundanal ruido. ¿Pero eso por qué? Porque hay músicos capaces de realizar un arte que trasciende, que va más allá de lo que inmediatamente conocemos y tocamos. Y entonces nos eleva el espíritu a todos. Esas son formas de trascendencia. Aquí lo que voy a mostrar es cómo la clase de religión puede suscitar ese movimiento de trascender en el educando. Yo creo que de eso también se trata. Se trata de ayudarle a cruzar un límite y elevarse. Elevarse por encima de muchos planos donde en la realidad no siempre está ese impulso, ese catalizador que pueda ayudar al educando a trascender, a ir más allá. Aclarado el vocablo, ir más allá, cruzar un límite. Ahora voy a identificar de qué modos la clase de religión puede ser un instrumento para trascender. En primer lugar, ayudamos al educando a trascender el tópico, tópicos sobre la Iglesia, tópicos sobre el Evangelio, tópicos sobre la antropología de raíz cristiana. El tópico, el estereotipo, muy frecuentemente no es nada más que un esperpento, que en terminología de Valle Inclán, imagen grotesca y deformada de la realidad. Cuando un profesor de religión entra en el aula, contempla los tópicos que hay en la mente del educando sobre lo que es el Evangelio, sobre lo que es la ética cristiana, sobre lo que es la vida sacramental, sobre lo que fueron los concilios, sobre lo que es las bienaventuranzas o las parábolas, ya está desarrollando una labor extraordinariamente valiosa, que es de construir tópicos, deshacer estereotipos, romperlos, quebrar esos esperpentos que son como imágenes mentales que le inhabilitan para recibir algo nuevo, le indisponen a recibir algo nuevo. Trascender el tópico, trascender eso, la imagen a veces petrificada que tienen de esa realidad. Eso que digo no es baladí. En muchos adolescentes y jóvenes, el primer contacto con la realidad eclesial, podemos tratar de continuar, poco molesto, pero intentamos continuar mientras lo arreglan.
Decía que el primer modo de trascender es trascender el tópico. Eso me parece muy valioso porque el primer contacto eclesial que tienen muchos adolescentes y educandos no es un contacto eclesial directo, sino que viene mediatizado muy frecuentemente a través de filtros de medios de comunicación de masas, ¿no? Esto hace que muy frecuentemente la imagen sea muy negativa, muy perjudicial. Y si no hay una persona que puede deconstruir esa imagen y mostrar otras maneras de concebir esa realidad, fácilmente lo que queda en la mente de esa persona es esa imagen negativa o simplemente desastrosa de la comunidad eclesial o de la vida cristiana, ¿no? Hay una segunda experiencia en el aula o en la clase de religión que permite también suscitar ese trascender, ¿no? Es el trascender la banalidad, ¿no? Trascender la banalidad. Yo creo que verdaderamente uno de los males del tiempo es la banalidad, la tendencia a tratar las cuestiones de cualquier índole de un modo superficial, frívolo, banal. Piensen, por ejemplo, en el tratamiento de algunas experiencias humanas muy profundas, ¿no? El amor, la felicidad, la libertad, la muerte de un ser amado, ¿no? Incluso la experiencia humana de la sexualidad, ¿no? A mí me parece que la clase de religión debe ser un combate contra la banalidad, una especie de voluntad de trascender cualquier banalidad. Y además creo que estamos frente a educandos que están ya saturados de banalidad. Piensen, por ejemplo, en los mensajes que reciben a través de la publicidad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el bienestar integral de una persona? ¿Qué es una vida feliz, ¿no? A mí me parece que un profesor de clase de religión en particular, profesor de saber religioso en particular, tiene que asumir esa banalidad y deshacerla. Tratar de mostrar su poca consistencia, el carácter, ya no diré líquido, sino gaseoso de esa idea que está en el imaginario colectivo. Pondré un ejemplo, ¿no? Felicidad igual a consumir. Cuanto más consumo, más feliz soy. Bueno, esta es una idea de felicidad que en el imaginario colectivo sigue estando presente, ¿no? Y sin embargo no hay ningún pensador eminente en la historia que la ha defendido. Ninguno. No solo pensadores cristianos. Los maestros de la sospecha, cuando se refieren a la felicidad, nunca jamás la relacionan con el hiperconsumo. Alguien tiene que ayudar a los educandos a deshacer la banalidad y por lo tanto introducir algo que casi diría es contracultural en la hipermodernidad, que es la seriedad, que es la profundidad, que es la complejidad, que es la capacidad de matizar, que es la capacidad de darse cuenta que cuando uno dice que tiene un amigo, está diciendo que tiene algo muy serio. La mayoría de nuestros adolescentes tienen 500 o 1000 amigos en el Facebook. Pero cuando están enfermos, ¿quién les cura y quién les va a visitar? Es importantísimo que alguien les recupere el vocablo amistad del terreno de la banalidad, ¿no? Tenemos que salvar las palabras, ¿no? Y un lugar para salvar las palabras es la clase de religión. También entre ese concierto de palabras está religión, está espíritu, está espiritualidad, está oración, está meditación, está contemplación. ¿Qué saben de esas palabras y cómo las manejan? Resulta fundamental trascender la banalidad. Una tercera forma de trascender. También se ha dicho, lo ha expresado el profesor Esteban en su presentación. Tenemos que trascender la denominada ética mínima. Trascenderla, pero no ignorarla, ni menos aún despreciarla, ¿no? Cristianismo tiene una propuesta ética, que no es una propuesta ética de mínimos. Es una propuesta ética de máximos. Y eso en contextos minimalistas crea, sin lugar a dudas, temor y temblor, crea tensión.
Pero en cualquier caso, la propuesta que emana del Evangelio no es una propuesta de mínimos, una propuesta de máximos. Lo que pasa es que lo sobrenatural no niega lo natural, sino que se construye sobre lo natural. Eso significa que desde la clase de religión tenemos que fortalecer valores o virtudes cívicas que formarían parte del campo de intersección de toda la ciudadanía, por supuesto. Tolerancia, justicia, equidad, concordia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero aún así, también se nos exige trascender esa ética mínima. ¿Y eso qué significa? Pues poner encima de la mesa la posibilidad de vivir valores y virtudes que ya trascienden el minimalismo moral. Y pondré algún ejemplo paradigmático de ello. La tolerancia es un valor de mínimos, la hospitalidad es de máximos. Se debe exigir a todo ciudadano, más allá de sus creencias, que sea capaz de cultivar la tolerancia. Esto está ya en el Tratado de la Tolerancia o en la Carta de la Tolerancia, Voltaire, ¿no? Pero ¿se puede exigir a todo ciudadano que abra las puertas de su casa y hospede al otro extraño y vulnerable? ¿Que practique el carisma de San Juan de Dios o de San Benito Meni? ¿Se le puede exigir esto a todo ser humano? En cualquier caso, desde la ética cristiana, esta es una exigencia. Primera carta de San Pablo a los hebreos, ¿no? No olvidéis la hospitalidad. A nosotros, a los cristianos, no se nos exige solo tolerar al que piensa de otro modo. Se nos exige hospedar al vulnerable, al extraño y al vulnerable. Ofrecerle un lugar para poder desarrollar dignamente su vida. Por tanto, no negamos la tolerancia, la trascendemos, porque la hospitalidad es mucho más que la tolerancia. Pondré otro ejemplo. Una cosa es la justicia, es virtud cardinal, ya la teoriza Aristóteles en la Ética Nicómaco, ¿no? Pero otra cosa es el perdón incondicional. Y el perdón es un valor de máximos, y es una virtud que emana del amor, es un fruto del amor. Pero el 70 veces 7, que San Agustín, interpretando esta perícopa del Evangelio, dice, significa perdonar siempre e incondicionalmente, eso ya trasciende la justicia. Otra cosa es si el ser humano será capaz de ejercer eso que Paul Ricoeur dice, el perdón difícil. En el final de su magna obra, La memoria, la historia y el olvido, en ese epílogo extraordinario, el perdón difícil, ¿no? Pero Ricoeur, como cristiano, dice, esta es una virtud de máximos que emana del Evangelio. O la gratuidad es otro valor que emana del Evangelio, que sería un valor de máximos, ¿no? Una cosa es dar al que me ha dado, ser equitativo con el que me ha dado un bien de carácter tangible o intangible. Y otra cosa es practicar la gratuidad, que es lo que observamos en la parábola del buen samaritano, o en la parábola del hijo pródigo, o al principio del extraordinario libro Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Cuando recibe de nuevo al ladrón y en lugar de denunciarle porque le han robado los bienes después de haberle hospedado en su casa, el obispo le dice que se lo había regalado. Eso transforma a esa persona. Y Jean Valjean es un hombre nuevo a partir de aquel momento. El perdón, eso, la gratuidad, son valores de máximos. Por lo tanto, para nada estoy de acuerdo en quienes conciben la ética cristiana como una ética de mínimos, o quienes, para hacerla presente en la realidad, laminan esos valores de máximos para convertirla en algo que está dentro del campo de intersección. Trasciende la ética mínima. Hay una cuarta forma de trascender, que es la trascendencia de las imágenes de Dios. Yo creo que en la clase de religión se impone la tarea de hablar de esa realidad absoluta que denominamos Dios.
¿Qué nos habilita a hablar de Dios? Que Dios ha hablado de sí mismo a través de la revelación. Por lo tanto, lo que nos habilita, lo que nos faculta, lo que nos da autoridad moral para enunciar una frase copulativa que tenga como sujeto Dios, es que Dios, así lo creemos, se ha automanifestado en la historia. Se ha revelado, se ha dicho a sí mismo. ¿Qué observamos? Que muy frecuentemente en el educando hay una imagen de Dios. ¿Cómo se ha formado? ¿Qué imagen es, positiva o negativa? A veces dista mucho de la imagen que emerge del Evangelio. Dista tanto que el educando ya ni siquiera se interesa por Dios, porque esa imagen se convierte en una cárcel o en un obstáculo. ¿Qué imagen tenía en su mente el joven Nietzsche? Pues una imagen que muy probablemente si algunos de aquí hubiéramos tenido, difícilmente nos hubiéramos acercado a la realidad de Dios y a lo que Dios dice de sí mismo. Cuando esa imagen se convierte en una cárcel, cuando esa imagen se convierte en un elemento que no deja crecer, que no libera, que no es generadora de felicidad, de confianza, de amor en la persona, uno experimenta la necesidad de deshacerse de esa imagen. Pero Dios siempre está más allá de toda imagen. Yo creo que el profesor de religión debe en primer lugar detectar cuál es la imagen que está latente en el educando de Dios. Algunos lo podrán escribir, otros lo podrán dibujar. Aparecen iniciativas muy interesantes. Hoy muy pocos niños, al menos en Cataluña, cuando se les invita a dibujar a Dios, dibujan un ojo que penetra todas las paredes y que fiscaliza todos los actos humanos. Algunas dibujan un oído, lo cual tampoco es Dios, porque Dios no ha sido visto por nadie. Pero en cualquier caso, un oído revela algo mucho más distinto de un ojo que fiscaliza. Revela algo que es escucha incondicional, atención, apertura, alguien dispuesto a escuchar a ese que nadie ya le escucha. Y eso da una serenidad enorme, ¿no? Cuando nadie te escucha, Dios te escucha. Lo dice Kierkegaard y dice, quien tiene esto muy claro, tiene una felicidad extraordinaria, ¿no? Dice, no le cabe en su corazón saber que soy escuchado y amado, incluso cuando el mundo me ha marginado totalmente, ¿no? Tenemos que trascender las imágenes de Dios que tiene en su mente, en la forma mentis del educando, y tratar de hacer chocar esa imagen con lo que emana del Evangelio. Nosotros hablamos de un Dios amor, y de un Dios que viene a liberar, y de un Dios que viene a perdonar, y de un Dios que es comunidad de personas en el amor, como dice Urs von Balthasar. De eso hablamos. Por lo tanto, tenemos que ayudar a deshacer esas imágenes mentales que son antídotos o resistencias a asumir esa idea de Dios que emana del Evangelio. Yo creo que en esta labor estamos muy metidos. Sin embargo, todavía subsisten imágenes muy negativas o peyorativas que en lugar de acercar al educando a esa realidad, le generan suspicacias o le generan todo tipo de lejanías. ¿Qué puede realizar también la clase de religión a la hora de educar en la trascendencia? Trascender el lenguaje instrumental. El lenguaje instrumental lo contamina todo. ¿Eso para qué sirve? Eso es el lenguaje instrumental. La pregunta por el fin es una pregunta muy ausente en las comunidades educativas. Y al educando, además de preguntarse por qué sirven las cosas o cómo funciona un aparato, hay en él capacidad de preguntas finalísticas. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene la historia de la humanidad?
Al niño no le interesa solo saber cómo murió el abuelo. Le interesa saber por qué tenemos que morirnos y dónde ha ido el abuelo. La tradición religiosa ofrece respuestas a las preguntas finalísticas, pero no a las preguntas instrumentales. A las preguntas instrumentales da respuesta la tecnología, da respuesta la ciencia. Pero hacer preguntas instrumentales a las tradiciones religiosas es absolutamente inadecuado. Lo que trata de responder la religión es la pregunta por el sentido, por el fin. Y esa pregunta está latente en el educando. Yo nunca diré que es una pregunta sin sentido, la pregunta por el sentido. Desde el neopositivismo lógico o desde la filosofía analítica, la pregunta por el sentido se desmantela y se considera una nonsense question. Esto es una pregunta sin sentido. Yo precisamente creo que quizás la que tiene más sentido. Otra cosa es que no tengamos respuestas concluyentes de carácter científico. Pero eso lo que pone de manifiesto es la fragilidad de la razón, la fragilidad del método científico, los límites de la racionalidad humana, pero de ningún modo pone de manifiesto que esta pregunta es absurda o es un sinsentido. El educando se pregunta qué sentido tiene su vida. Y se pregunta qué sentido tiene nacer, y qué sentido tiene morir, y qué sentido tiene la paternidad, y qué sentido tiene amar a alguien, y qué sentido tiene dar la vida por algo. Este tipo de preguntas son preguntas finalísticas. Yo creo que la clase de religión abre un espacio mental en el educando, que es el espacio mental de la pregunta finalística. En un entorno donde la pregunta y el lenguaje preeminente es el instrumental. Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. ¿Qué se preguntan la mayoría de los educandos cuando están en segundo de bachillerato y tienen que decidir qué van a estudiar? La pregunta es instrumental. ¿Qué tipo de estudio me va a garantizar una ubicación profesional en 4 o 5 años? Pero la pregunta, a mi modo de ver, finalística es: ¿yo qué estoy llamado a hacer en el mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué va a colmar mis expectativas? ¿En qué lugares de la comunidad educativa se suscita esta pregunta? Si ni siquiera muy frecuentemente los padres la suscitan. Y cuando en el hijo hay una incipiente vocación religiosa o una incipiente vocación sacerdotal, el entorno, muchas veces hostil, ya trata de buscar los mecanismos para deshacer esa incipiente vocación. Lo que tienes que pensar es cómo te ganarás la vida, no qué vas a hacer con tu vida. Lo cual en contextos de crisis es obviamente explicable, pero en algún lugar de la comunidad educativa tenemos que introducir la pregunta por el fin y por el sentido. Y yo creo que la clase de religión ayuda a trascender el lenguaje instrumental. Ayuda a trascender el amor endogámico, el amor tribal. Yo creo que la gran trascendencia cristiana es la trascendencia en el amor. A lo que nos invita Jesús no es a trascender solo en el conocimiento, es a trascender en el amor. Que nuestro amor no se limite al círculo de los allegados, de la tribu, de los que son como yo, de los que hablan como yo, de los que participan de mi raza, lengua, tradición y convicciones. Es un movimiento extático de salida hacia el otro. Eso es trascender. Es incluir el otro en mi círculo. Sobre todo al que nadie quiere, al leproso. Eso es San Francisco de Asís. Eso es trascender en el amor. Yo creo que esa es, de todas las formas de trascendencia que hasta ahora he mostrado, la clave, la fundamental. Cómo a través de los textos, cómo a través de los testimonios de santos y santas a lo largo de toda la tradición riquísima de la Iglesia, mostramos ejemplos de que es posible trascender en el amor. Antes he citado a San Juan de Dios. San Juan de Dios es una expresión, una encarnación histórica de este trascender en el amor.
¿Qué le ocurre a San Juan de Dios? Que está en Granada y observa que hay personas que no tienen posibilidad de ser acogidos en los servicios del Estado, muy precarios y muy reduccionistas. Siente compasión. Trasciende su amor. No está pensando en él, no está pensando en sus allegados, está pensando en seres que no conoce, pero que mueren en las calles, tullidos. Hablamos de emprendedoría o de saber emprender. En la mayoría de los santos hay un espíritu emprendedor extraordinario. Porque ¿cómo construye la obra San Juan de Dios? ¿De dónde saca fondos? La mayoría de los santos no eran personas ricas. Experimentan una vocación, tienen una visión, pero requieren de complicidades para poder realizar esa obra. Y entonces uno lee las cartas de San Juan de Dios a duquesas, a condes, a condesas de su entorno con un único fin: conseguir recursos para hacer una obra hoy extendida en todo el planeta y que tiene su epicentro en Granada, que tiene como fin acoger a los más vulnerables. Eso es trascender en el amor. Y he puesto un ejemplo de los miles de ejemplos anónimos y conocidos que hay en toda la tradición cristiana desde sus inicios. Por lo tanto, al que frente a la invitación a trascender en el amor diga: mira, hoy vivimos en tiempos de amor líquido, como dice Bauman, ¿no? Y el amor líquido no conoce de entrega, de donación, de sacrificio, de capacidad de autodonación hasta el límite, ¿no? Pues se le tiene que decir que esa forma de amor ha existido y existe entre los seres humanos. Otra cosa es que en los altavoces culturales se nos repita que solo podemos amar líquidamente, frívolamente o efímeramente. Pero de la raíz de la antropología cristiana emana una idea muy clara: el ser humano es un ser capax amoris, algo que está expresado de qué manera en Deus Caritas Est del año 2006, ¿no? Tenemos capacidad de amar, y capacidad de amar hasta ese nivel, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios cuya naturaleza, como se dice en la primera carta de Juan, es amar. Por lo tanto, es posible educar para trascender en el amor. Yo creo que en la clase de religión esta forma de trascendencia es fundamental. Subrayaré una última, que es ya la trascendencia vertical. En algunos estudios se distingue una trascendencia horizontal y una trascendencia vertical, ¿no? La horizontal tiene que ver con el querer conocer lo que está más allá de mi límite, ¿no? En el orden del conocimiento, o en el orden de superar un registro atlético, ¿no? El atleta de vocación no se contenta con el registro que ha conseguido. Está ya empezando a pensar cómo trascender ese límite. Y para ello entrenará, para ello ejercerá una dieta, para ello se va a someter a las órdenes de un entrenador, para conseguir trascender ese límite, ¿no? Superarlo. Pero en clave cristiana es pertinente hablar de una trascendencia también vertical. ¿Eso qué significa? Que nuestra apertura no solo tiene que ver con el espacio y el tiempo. Nosotros nos interrogamos por lo que está allende el espacio y el tiempo, lo que está más allá de él. Nos interrogamos por el misterio, por el origen, por el final, por qué hay ser y no más bien la nada. Nos asombramos del hecho de que exista el mundo. Y por lo tanto, a pesar de ser seres finitos y temporales, nos preguntamos por lo infinito y por lo eterno. Eso es trascendencia vertical. Lo que pasa es que en la vertical hay autores que hablan de una trascendencia vacía y una trascendencia plena. El ser humano alza las manos y se pregunta por sus orígenes asombrado debajo de la cúpula celestial, pero no le responde nadie. Esto es la trascendencia vacía. Y sin embargo, los cristianos creemos que esta apertura ha ido acompañada de un Dios que se ha revelado, que se ha expresado. Y por lo tanto que esta búsqueda de respuesta no es vacía.
Hace muchos años un teólogo catalán que yo aprecio mucho, como Josep María Rovira Belloso, expresó en un título lo que yo estoy tratando de decir ahora, ¿no? Revelación de Dios, salvación del hombre. Si el hombre busca, pero no hay respuesta, estamos frente a un ser desesperado que no encuentra ningún tipo de respuesta a sus preguntas sobre el origen, el fin, la razón de ser de su existencia. Pero si estamos frente a un hombre que pregunta, pero que experimenta la respuesta de alguien que se le ha revelado, entonces estamos frente a una trascendencia plena. Esta es la trascendencia cristiana. En muchos autores hay el reconocimiento de una trascendencia como apertura, pero no hay el reconocimiento de un Dios que se ha revelado. En la antropología de raíz cristiana esta apertura viene acompañada con el consuelo de una respuesta. Hay respuesta. ¿Por qué hay mundo y no más bien la nada? Desde la antropología de raíz cristiana hay respuesta a esta pregunta. Y lo que es interesante constatar es cómo suscitamos esta pregunta en el educando y cómo la podemos responder legítimamente desde una opción nítidamente cristiana. ¿Cómo es legítimo responder? Pero primero hay que formular la pregunta. A veces damos respuestas a preguntas que no han sido formuladas. Por lo tanto, se trata en primer lugar de elevar la pregunta. No me preguntes solo por qué existe el microbio, o por qué existe la planta, o qué es la fotosíntesis. De lo que se trata en la clase de religión es también de trascender esa capacidad de interrogar. Y cuando en el educando aparece, es cuando podemos recogerla y dar una respuesta. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué hemos nacido? No cómo. Eso ya me lo explicarán en ciencias naturales. Cómo emerge la vida y cómo emerge el ser humano a partir de la célula huevo. La pregunta es, ¿para qué estoy en el mundo? Última y conclusión. Hay una forma o vía de trascendencia que ha sido muy subrayada especialmente por Benedicto XVI, que es la vía de la belleza o la vía de la pulcritud. Yo creo que es interesante introducir este elemento en la clase de religión. Hasta el momento actual he indicado cómo la clase de religión puede ser motor de trascendencia, pero no he indicado cómo activar esa pregunta, cómo activar esa búsqueda, ese movimiento. Por un lado está el símbolo. El símbolo, por definición, da que pensar, evoca algo que está más allá de él. Por eso es fundamental en la educación de la clase de religión la presentación del símbolo. El símbolo como aquello que nos envía algo que está más allá de ese objeto. Pensemos en la cruz. Es un símbolo, pero nos evoca algo que está más allá de dos palos cruzados. Hoy nuestros educandos sufren un analfabetismo simbólico descomunal. Saben lo que es agua porque saben que es el H2O, pero no conocen el valor simbólico del agua. Y cuando ya no hay símbolo, ya no hay posibilidad de trascender. El símbolo es una invitación a trascender. Por eso es fundamental en todas las tradiciones religiosas y en todas las liturgias y rituales y celebraciones. Nos manda hacia aquello que ya es invisible. Paul Ricoeur decía que el símbolo donne à penser, da que pensar. Da que pensar, decía él, y nos hace trascender también. Pero aquí me refiero a la belleza, y con eso terminaré. En un famoso discurso que emitió Joseph Ratzinger en un encuentro en Rímini, está centrado precisamente en la belleza como camino hacia Dios. No siempre lo tenemos en cuenta, ese itinerario o ese camino, en la clase de religión. Y sin embargo tenemos una larga tradición de autores, desde Fray Luis de Granada,
hasta Hans Urs von Balthasar, que han subrayado cómo la belleza del mundo, cómo la belleza del arte, puede suscitar la pregunta por Dios, el interrogarse por Dios e incluso el encuentro con Dios. Eso significa, si eso es verdad, que yo creo que es verdad, porque lo he vivido en primera persona, si no, no hablaría con tanta rotundidad de eso. Si eso es verdad, significa que en la clase de religión tenemos que introducir belleza. Dado que la belleza es un instrumento de trascender, de apertura, de interrogante, incluso de encuentro interpersonal con Dios. Antes me refería a la música. La música eleva el espíritu, pero la música también emociona. Y la música nos interroga por lo que está más allá de lo cotidiano. Nos transporta muy lejos. Pero pensemos en una obra de arte, como puede ser la pintura o la poesía, o como puede ser una escultura, o como puede ser el séptimo arte, ¿no? ¿Que acaso no hay productos audiovisuales de una extraordinaria belleza que cuando uno los pone 5 minutos en un aula se hace un silencio absoluto y a partir de ahí se suscita un diálogo que nunca jamás hubiera tenido lugar? Pues es así. Lo que significa que si somos hábiles para introducir en un entorno expresiones de belleza, se puede también ayudar al educando a trascender, a ir más allá de su entorno habitual. Hay experiencias enormemente sugerentes en este campo, algunas en entornos muy hostiles y muy vulnerables. Pondré un ejemplo autobiográfico. Yo fui durante años, cuando realizaba el doctorado en filosofía, voluntario con los padres mercedarios en la cárcel de la Trinidad de Barcelona, una cárcel de jóvenes. Hoy ya no existe y hay otra. Y observé que en ese entorno, que es casi diría la fealdad absoluta, cuando uno introducía algún elemento de belleza, aunque fuera una composición musical de 5 minutos, ¿no?, de Albignoni, de Chopin, después de escuchar esa música, ese individuo que tenía tan poco lenguaje, una vida herida, maltratada, que además estaba pendiente de un juicio, que en su interior estaba rencor, rabia, todo tipo de emociones tóxicas, emergía de él lo más noble que hay en un espíritu humano. Nosotros, afortunadamente, no estamos en entornos penitenciarios o en entornos de esta naturaleza. Lo que significa que, a pesar de la hostilidad que muchos sufren, y lo sabemos muy bien, podemos introducir experiencias de belleza que sean ocasión para trascender. Símbolo y belleza. Y dentro de la belleza, todas las grandes artes humanas, desde el cine hasta la música, son ocasiones para interrogarse por Dios y para realizar el encuentro interpersonal con Dios. Por todo eso me parece que la clase de religión es un instrumento, es una ocasión, no solo para formar, no solo para instruir, no solo para desarrollar modalidades de inteligencia, lo cual ya es mucho, sino sobre todo para suscitar ese movimiento de trascender. Muchas gracias por la atención.